Y se habla mucho del tema de la sobrerepresentación. Ya lo mencionaba yo anteriormente. El 3 de junio, la secretaria de Gobernación dijo, abrogándose facultades que no tiene, porque eso le corresponde a la autoridad electoral, que el grupo parlamentario de la coalición gobernante estaría integrado por 373 diputados. Pues parece que no hay mucho para dónde hacerse. Habría que hacerse una interpretación del 54 constitucional por partido político, aplicarse ese criterio en caso de que decidieran los magistrados frenar esta pues enorme cantidad de diputados que tendrían Morena y aliados, y justificarla, ponderarla, argumentarla, y sería, digamos, una decisión inédita en atención a una realidad política, ¿no? Parece complicado, al menos el mundo, que vayan a ir en contra de los lineamientos que han aprobado, sobre todo cuando ya consejeros pues se han pronunciado por ir adelante con lo que ya se aprobó, ¿no? Sí, lo recuerdas muy bien. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mut. Y ahora sí que vamos a escuchar en el programa de Aristegui Noticias, pues ahora sí que un periodista totalmente imparcial, como viene siendo el periodista Manuel, donde deja tras las cuerdas al mismísimo Edmundo Jacobo, el compadre, hermanastro y hermano mismo de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que todos los mismos tres están saliendo en todos los medios, principalmente tradicionales, a justificar que lo que hacían antes no era correcto, pero lo dictaba la Constitución, y que ahorita no quieren que se aplique la Constitución, como hicieron un escrito esos pseudo defensores de la patria, que sabemos que estos opositores son unos opositores fervientes, porque son unos opositores realmente, tanto Edmundo Jacobo, como Lorenzo Córdoba, como Ciro Murayama, son fervientes defensores del prianismo, y les daban muchos emolumentos, muchísimas, ahora sí, apapayos, muchísimos apapachos, y por eso andan muy enojados. Vamos a escucharlo, amigos y amigas. El video está un poquito largo, pero está muy interesante porque demuestra lo que nosotros sabemos y lo que nos gustaría decir, que hay que decirlo y celebrarlo al periodista Manuel, lo que nunca ha hecho Aristegui, donde dice las cosas como son. Ahorita tú, Edmundo Jacobo, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama se quejan de lo que antes aprobaban porque lo decía la Carta Magna, la Constitución, y no nos queda más que otra que aceptarlo, aunque no les guste ahora. Vamos a escucharlo, amigos y amigas, y ahorita lo platicamos. El Senado y la Cámara de Diputados. Por lo que hace el Senado no hay discusión alguna, es realmente resultante de una operación prácticamente aritmética, y queda muy claro que el grupo de la coalición gobernante, integrada por Morena, PT y el Partido Verde, quedarían a 3 senadores de tener la mayoría calificada. Es decir, muy cerca de tener la mayoría calificada, y cuestión que habrá que ver, ya que hay 2 senadores del PRD que como partido desaparecen y que no conformarán una coalición, y veremos qué decisión toman estos 2 senadores en torno de a qué fracción o grupo parlamentario se suman, y eso será muy importante. Pero la discusión más en el fondo, que ha transcurrido en estas, yo diría, prácticamente 8 semanas, es el tema de cómo va a quedar integrada la Cámara de Diputados. Y se habla mucho del tema de la sobrerepresentación. Ya lo mencionaba yo anteriormente. El 3 de junio, la secretaria de Gobernación dijo, abrogándose facultades que no tiene, porque eso le corresponde a la autoridad electoral, que el grupo parlamentario de la coalición gobernante estaría integrado por 373 diputados. Eso significaría una sobrerepresentación del 20% al menos de los votos que emitió la ciudadanía para efectos de la integración de la Cámara de Diputados, ya que la votación que obtuvo representa el 54% de los votos emitidos, y se estaría abrogando con 373 diputados el 74% de las curules en la Cámara de Diputados. Eso es lo que estará a consideración el próximo miércoles de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y aprobándose ese dictamen, 2 días después, es decir, el próximo viernes, el Pleno del Consejo General conocerá las resoluciones de esta comisión y votará cómo se integra la comisión. Sabemos ahora que afortunadamente, así lo diría yo, hay una deliberación importante en el seno del propio Consejo General, que por cierto no es nueva, viene desde la asignación de diputaciones en el 2015, en el 2018, en el 2021, y sobre todo ya en el 18 se detectaron que había asignaciones que estaban por encima de lo que es el espíritu de la propia Constitución, que si bien a la letra señala que la sobrerepresentación por partido político es del 8%, el espíritu, si uno lee en su conjunto la Constitución, los debates asociados a las reformas desde 1996 y confirmadas en la reforma del 2007, hablan de que ninguna fuerza política por sí misma, como partido o coaligada, tendrá la mayoría tal que por ellas mismas modifiquen sin más la Constitución
Constitución de la República, que requiere para una modificación 2/3 partes, es decir, mayoría calificada para una reforma de esta naturaleza, lo cual es lógico, porque la Constitución es el gran pacto social de nuestra sociedad y debe tener para esos efectos, para modificarse, el consenso más amplio de todas las fuerzas políticas o de la enorme mayoría de las mismas. Por eso ese parangón, ese límite que para otros casos, para las legales, solamente se requiere el 50% más uno de los diputados, pero para el caso de una reforma constitucional, ya que altera el pacto social, ya que modifica el pacto social, requiere al menos 2/3 partes. Ese es el espíritu. Y eso es lo que está en mano en una primera instancia del Instituto Nacional Electoral. El miércoles en su comisión, el viernes en el pleno del Consejo. Y sabemos también, por otro lado, Manuel, que cualquiera que sea la resolución del INE, esta va a ser impugnada y tendrán los que quieran y procedan a impugnarla 48 horas para hacerlo. Es decir, el viernes se aprobará, el domingo a más tardar tendrá que impugnarse, porque él tendrá que tomar una decisión en definitiva la Sala Superior antes del 1 de septiembre, que es cuando se integra el Congreso de la Unión. De eso estamos hablando, Manuel. Sí, antes del 1 de septiembre, Edmundo, hoy en la sede del Tribunal Electoral va a haber una audiencia pública, van a recibir los magistrados del tribunal a los integrantes del Observatorio Ciudadano, que van a hacer planteamientos sobre la aplicación justamente de los límites de este artículo 54 constitucional a la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Finalmente, Edmundo Jacobo, decida lo que decida el INE, pues la pelota y la decisión final va a estar del lado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque pues si unos se ven afectados u otros recurrirán indefectiblemente al máximo tribunal, que es el que dirá cuál es el argumento que se debe seguir para la asignación de curules. Así que, hijo, va a estar muy complicado y tendrá que ser una argumentación sólida, Edmundo Jacobo. A ver, legalmente, pues parece que no hay mucho para dónde hacerse. Habría que hacerse una interpretación del 54 constitucional por partido político, aplicarse ese criterio en caso de que decidieran los magistrados frenar esta pues enorme cantidad de diputados que tendrían Morena y aliados, y justificarla, ponderarla, argumentarla, y sería, digamos, una decisión inédita en atención a una realidad política, ¿no? Se habla de que hay esas dos dimensiones, Edmundo, política y legal. Efectivamente, Manuel, y lo dices bien. Hoy estará Observatorio Electoral frente a los magistrados. Magistrados, un grupo encabezado por Jorge Alcocer, que ha puesto sobre la mesa argumentos muy sólidos para hacer una lectura, como bien decía, la jurisprudencia que en su momento la que era ministra, Olga Sánchez Cordero, en 1998 promulgó al respecto y aprobó la jurisprudencia al pleno de la Corte, en el sentido de que la Constitución, para estos efectos y para todos los efectos, diría yo, tiene que leerse en su sentido integral, no literal, en su sentido histórico y en su sentido teleológico. Y aclaremos esto, teleología es muy claro qué quiere decir esta palabra que puede parecer muy dominguera, para decirlo de manera coloquial. Quiere decir qué intención tenía el legislador al momento de hacer un cambio en la Constitución, al momento de plasmar un cierto fraseo en la Constitución. Eso quiere decir teleología, es decir, qué se buscaba con ese fraseo. Y eso lo puede uno encontrar en las deliberaciones del Congreso, y hay que leer más allá de la letra, de los párrafos de un artículo de la Constitución, sino el contexto en el cual se dio este cambio. Pero bueno, efectivamente tú lo dices bien. La última palabra la tendrá el tribunal. Sin embargo, la decisión del INE no es menor, Manuel, porque no es un mero trámite, porque yo espero que el INE fundamente la decisión que tome. Y estos fundamentos, esta deliberación, estas consideraciones tienen que ser consideradas por los magistrados. Los magistrados y las magistradas no pueden decir, bueno, lo que dijo el INE, olvídense de ello, aunque ellos tengan la última palabra y su palabra sea definitiva e inatacable, así está definido en la norma, pero tienen que considerar la argumentación de todos los actores políticos para tomar una decisión definitiva, más allá de su lectura de la propia Constitución y de la norma electoral en la materia. Y sin duda tendrá que tomar en consideración los argumentos que ponga el INE sobre la mesa. Es decir, lo que el INE resuelva el viernes próximo va a poner argumentación que será pública y que tendrá que considerar el tribunal en la decisión que finalmente tome. No puede ser solamente letra muerta. De manera tal que este miércoles la comisión tiene una decisión muy importante. El viernes el INE y 4 días después el tribunal tendrá que estarse pronunciando a partir de las impugnaciones que presenten los actores. Sí, no es baladí lo del INE, ¿no? Pero ellos aprobaron en 2023 una serie de lineamientos en la materia y pues parece complicado, al menos Edmundo, que vayan a ir en contra de los lineamientos que han aprobado, sobre todo cuando ya consejeros pues se han pronunciado por ir adelante con lo que ya se aprobó, ¿no?
Sí, lo recuerdas muy bien. En diciembre del año pasado, en diciembre del 23, el Pleno del INE aprobó una serie de lineamientos a partir de los cuales pronunciarse en esta materia. Esos lineamientos, y qué bueno que traes a colación el tema, sobre todo se detienen en una cosa bien interesante, Manuel, que es lo que se ha llamado la militancia afectiva. Que eso es algo que se empezó a ver desde el 2015, se vio en el 18 y sobre todo se aprobó ya desde el 21 y se corrigió de alguna manera en el 21. ¿Qué quiere decir esto? A ver, es el hecho de que un partido mayoritario presta, digamos, militantes a los partidos coaligados para obtener por la vía de la representación proporcional más diputados de los que podría obtener por mayoría relativa y no rebasar este tope de 300%. Lo explico de una manera muy gráfica y para no meter a los actuales contendientes en esta conversación. Vayamos al 2015. Esto fue lo que se conoció como los famosos diputados Sandía. En aquel momento, el Partido Verde estaba aliado con el Partido Revolucionario Institucional. ¿Y qué pasó en el 2015? Militantes priistas se postularon como si fueran militantes del Partido Verde. ¿Para qué? Para lograr entonces que el número de diputados de mayoría relativa del PRI fueran menos y en la repartición de diputados de representación proporcional lograran más diputados. Desde ahí se empezó a detectar el problema y se habló de los diputados Sandía, es decir, eran verdes por fuera, o sea, del Partido Verde, y rojos por dentro, eran militantes del PRI. Desde ahí se empezó a detectar que esta situación pasaba. Bueno, lo mismo tenemos ahora. Tenemos militantes de Morena que están siendo siglados, se dice en la jerga electoral, es decir, postulados por el Verde o por el PT, y que realmente son militantes de Morena. Esta consideración tendrá que hacerla el INE desde el miércoles y sobre todo el viernes para ver si identificaron que hay realmente militantes de Morena que están pasándose como si fueran militantes del Verde y del PT, y tendrán entonces, como se hizo ya en el 21, y esto es un antecedente muy importante, restarlos y colocarlos realmente en donde corresponde, donde han sido militantes, dirigentes, y más hay evidencia de que su militancia no está ni en el Verde ni en el PT, sino está en Morena. Ya cuando empiezan a tirarse estas maromas insostenibles, Edmundo Jacobo, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, tan fácil como, miren, sin ser un experto en el tema, hay que ponerlo, hay de dos sopas. Una, o hacemos caso a la Constitución como está plasmado, que es por partido político hasta el 8%, o nos atenemos a las sentencias que hicieron en años pasados, en sexenios pasados, cuando gobernaban los pianistas, desde el 2009 a la fecha, y nos tenemos en dos. Nos hacemos lo que dice la Constitución, Morena gana, o en las anteriores sentencias que tuvo el tribunal y el mismo INE, de la mano de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y ahorita objetan lo que antes aplaudían. Hay de dos sopas, y en las dos, Morena gana. Y hay que decir las cosas igual. Gana el pueblo mexicano porque hay que decirlo. Acá no es de que me encante y me fascinen todos los medios tradicionales y hay que exhibirlos, que salen y dicen, es que el pueblo no eligió que se haga, ahora sí que el plan C, que se tenga la mayoría para hacer las reformas. Claro que por supuesto que casi los 36 millones que votaron por la doctora Claudia Sheinbaum, votamos para que se hagan las reformas pertinentes, para que sí se eliminen los institutos autónomos que no sirven para nada y que simplemente sepa adelante y que México mejore. De ahí que ustedes sigan en su mundo de caramelo y que piensen que ustedes, la minoría, ahora sí que es de lo que ustedes quieran, pues simplemente no va a pasar. Pero bueno, amigos y amigas, ya lo escucharon ustedes. Edmundo Jacobo se tira cada maroma que parece sorprendente. Me fascina igual porque si quieres escuchar, tú hace unos días, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, donde se hacen como el viejo Lolo, donde simplemente dicen, yo no escuchaba antes, pues simplemente estábamos mal, pero antes lo aceptamos porque lo dice la Constitución. Entonces, ahora sí que les toca apretarse el cinturón porque México va a avanzar y próximamente seremos una potencia de la mano de la Cuarta Transformación. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Política. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que obviamente en Chayo Medios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su favoritísimo espacio y nos vemos en la próxima.